Hoy creo que voy a hacer muchos enemigos, pero no me importa. Igual yo ya estoy viejo y cansado y creo que ya voy como, en lugar de ir escalando, voy desescalando. Entonces, si usted se enoja conmigo, va a tener dos problemas: enojarse y volverse a contentar, porque yo no lo voy a buscar para que se contente conmigo por lo que le voy a decir hoy. Y pensando en los niños más todavía. Usted no se imagina lo que causó en mí la preparación de este mensaje. Se lo digo desde lo profundo de mi ser, de verdad. De verdad que el primer impactado fui yo cuando el Señor empezó a hablarme y a guiarme en la estructura del mensaje. Porque mire, desde hace un buen tiempo, y no un buen tiempo, desde hace mucho rato, se escucha en toda parte, desde la mesa de un comedor, desde los pasillos, hasta charlas y discursos, hablar de política. Todos opinamos cuan politólogos graduados en la Universidad San José. Y creemos que sabemos muchísimo del tema, y me incluyo. Entonces, hasta que este tema, hablamos de política en todos los lugares, hasta que el tema, la palabra política, llega al púlpito. Entonces, ahí sí salen todos los religiosos legalistas a rasgar las vestiduras y llenan las redes sociales atacando a cualquier líder que tenga la osadía de hablar de política desde un púlpito. Y en torno a eso, entonces, yo me pregunto, ¿será que la iglesia está por fuera de los acontecimientos que afectan a la humanidad de fe? ¿Será que la iglesia está por fuera de todo lo que sucede en nuestra comunidad de fe? ¿Será que la iglesia tiene que quedarse callada y limitarse solamente a orar para que Dios cambie un país? ¿O será que la iglesia también tiene la tarea de ajustar las cosas y de hablar, porque cada uno de nosotros tenemos lo que Dios nos ha dado, una boca para hablar y expresarnos? Hoy 21 de junio es un día crucial y vital, de vital importancia, donde los niveles de adrenalina están en el tope más alto, porque se elige al mandatario de un país polarizado entre dos pensamientos: el progresismo y la política tradicional. La polarización política ha llevado a que muchos grupos utilicen la Biblia como un arma en sus discursos. En lugar de ser un texto que une, a menudo convierte el documento, la Biblia, en uno que divide. ¿Cómo podemos entonces reconciliar esas diferencias? Quizá el primer paso sea recordar que la Biblia en su esencia busca la verdad, la justicia y el amor. En tiempos de división, tal vez deberíamos centrarnos en lo que realmente importa: el bienestar de todos y la búsqueda de la paz. De esa paz que sobrepasa todo el entendimiento humano. Y surgen entonces, a raíz de esa pregunta de si la iglesia debe intervenir o debe hablar de política, surgen algunos interrogantes con respecto al tema de la política, la Biblia y la moral. Una de las preguntas que se escuchan es: ¿la Biblia apoya algún sistema político en particular? La Biblia no promueve un sistema político específico, sino que ofrece principios éticos y morales que pueden aplicarse en diversas formas de gobierno. Uno de los aspectos más interesantes de la relación entre la Biblia y la política es la variedad de interpretaciones que surgen. Cada grupo o individuo puede encontrar en la Escritura lo que necesita para respaldar su agenda.
Algunos políticos utilizan la Biblia para promover una agenda conservadora, mientras que otros pueden encontrar apoyo para sus políticas progresistas. Esto nos lleva entonces a preguntarnos: ¿puede la Biblia ser un texto neutro en términos políticos o está intrínsecamente ligada a ideologías específicas? Un claro ejemplo de esa diversidad interpretativa que le dan los hombres, y la gran mayoría de una manera equivocada con respecto a la política, es la teología de la liberación, que surgió en América Latina por allá en la década de los 60. Este movimiento enfatiza la necesidad de combatir la pobreza y la opresión a través de un enfoque cristiano. Los teólogos de la liberación argumentan que la Biblia aboga por un cambio social radical y que los cristianos tienen la responsabilidad de actuar solamente en defensa de los pobres. Es la teología de la liberación, no la palabra de Dios. Esto es una distorsión muy fuerte de la enseñanza bíblica, o simplemente es una interpretación humana para poder manusear la palabra de Dios y vender un lenguaje a incautos. La respuesta puede entonces depender de mi propia experiencia y de la creencia que yo tengo con respecto a Dios, su justicia, su reino y la palabra de Dios. Otra pregunta: ¿es apropiado utilizar la Biblia en debates políticos? Eso depende del contexto de la audiencia. Pero para algunos la Biblia es una guía muy valiosa, mientras que para otros puede preferir un enfoque mucho más secular. ¿Cómo pueden los líderes aplicar las enseñanzas bíblicas en su gobierno? Los líderes pueden adoptar principios de justicia, de servicio y compasión en sus decisiones políticas, buscando siempre el bienestar de la comunidad. También se pregunta: ¿qué papel juega la ética en la política según la Biblia? La ética es fundamental y la Biblia ofrece una base sólida para la toma de decisiones éticas en el ámbito político. Mi amado, cuando usted decide hablar de política es porque o está afuera con una doctrina que le han vendido a través de los años, o está adentro leyendo, estudiando y poniendo en obra la palabra de Dios. Mi amado, la palabra de Dios no se negocia. ¿Qué dije? La palabra de Dios es una y punto. Y si usted se sale de ahí, usted está dañando, manuseando el nombre de Dios. Téngalo bien en claro. Otra pregunta que surge es: ¿puede la Biblia ayudar a resolver los conflictos políticos? Las enseñanzas bíblicas sobre el amor y el perdón pueden ofrecer una perspectiva valiosa para poder abordar y resolver los conflictos. Note usted que la palabra de Dios es el centro de todo actuar de la sociedad política, de la sociedad económica, de la sociedad espiritual, como se mueva. En el mundo actual, el uso de la palabra de Dios en la política es más relevante que nunca. Desde debates sobre derechos civiles hasta la política ambiental. Muchos líderes recurren a la Escritura para justificar sus posturas. Pero, ¿es esto realmente apropiado? Algunos argumentan que la religión y la política deben mantenerse separadas, mientras que otros creen que la fe debe de guiar nuestras decisiones políticas. La pregunta es: ¿dónde trazamos esa línea? Es un dilema que muchos enfrentamos en la actualidad. La Biblia ha sido una influencia fundamental en la fundación de la moral pública
en muchas sociedades. Los principios de amor. Escúcheme, los principios de amor, de respeto, de justicia han moldeado leyes y normas sociales a lo largo de los siglos. Sin embargo, el mundo cada vez es más secular. Surge entonces la pregunta: ¿la Biblia sigue teniendo un lugar en la discusión sobre la moral pública? Algunos argumentan que los valores bíblicos son universales y deben ser la base de nuestras leyes, mientras que otros creen que las normas morales deben evolucionar independientemente de la religión. Estamos relativizando a través de los diferentes movimientos políticos la palabra de Dios. Estamos volviéndola más un instrumento de consulta que un estilo de vida. Mi amado, la ética es un componente crucial en la política. La Biblia nos ofrece una base ética lo suficientemente sólida que puede guiar nuestras decisiones si seguimos la palabra de Dios, no si la manoseamos. Sin embargo, también debemos reconocer que no todos comparten la misma perspectiva. La diversidad de creencias y valores en nuestras sociedades modernas hace que la discusión sobre la ética y la política sea aún mucho más difícil y compleja. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un terreno común en medio de todas estas diferencias? Tal vez la clave sea centrarnos en el respeto. Escúchenme, el respeto y la empatía, valores que la Biblia promueve desde Génesis hasta Apocalipsis. La relación entre la Biblia y la política es intrincada y multifacética. A medida que exploramos sus enseñanzas, nos enfrentamos a preguntas desafiantes sobre la justicia. Nos preguntamos por estos tiempos y en este país, ¿dónde está la justicia? Hablamos acerca también y nos preguntamos, ¿dónde está la moral pública? ¿Dónde está la moral y la ética de nuestros gobernantes? La Biblia puede ser un faro de luz en la oscuridad política, pero su interpretación depende de quienes la lean, la estudien y la puedan comprender. Al final del día, tal vez la verdadera pregunta no sea ¿qué dice la Biblia sobre la política?, sino ¿cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas y en nuestras comunidades? Hermanos, recuerde que IFRAN tiene un eslogan este año: formación sin transformación es mera academia. Cuando usted toma la Biblia y conociendo la verdad de lo que dice la Biblia, pero no hace lo que la palabra de Dios dice, porque se mueven las corrientes de este mundo, entonces usted es pura y mera academia, si no es un hipócrita. Estamos realmente dispuestos a ser líderes justos y compasivos. Los vemos hoy por hoy. Hoy por hoy vemos líderes que son justos y compasivos. Podemos unirnos en torno a valores comunes que trascienden nuestras diferencias. Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Y qué tal si la palabra de Dios no estuviera? Me llamó mucho la atención un texto político que está en la Biblia. Y voy a invitarle para que vaya conmigo a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Y vamos a leer desde el versículo 15. Gracias. ¿Ya la tenemos todos? ¿Solo Leoncio la tiene? ¿Cuántos me dicen amén? Mateo capítulo 22, versículo 15 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro,
Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Verso 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces el Señor Jesús dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que Dios bendiga su palabra y que hoy cada pensamiento vaya cautivo a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Mi amado, mire, en esta tarea de investigar sobre este tema, me encontré algo muy interesante que me puso a pensar de verdad. Y es algo que hablan acerca de la verdad y la mentira. Cuenta una leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, le dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad, como estaba hablando con la mentira, se asomó por la ventana a ver si era verdad, y sí, era verdad. Hermoso día, entonces respondió la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Corrió entonces la mentira hacia el lago y dijo, el agua aún está más hermosa, ven, nademos. La verdad fue con sigilo y con los dedos tocó el agua y realmente se sentía en un buen clima, se sentía deliciosa y confió en la mentira. Ambos se quitaron sus ropas y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad fue incapaz de vestirse con la ropa de la mentira y comenzó a caminar sin ropa todo el trayecto y la gente se horrorizaba de ver la mentira, la verdad. Es así como hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Mis amados, desde hace algún tiempo, y espero que así se haya sido en la iglesia hasta hoy, porque vamos a seguirlo haciendo. Desde hace algún tiempo nos unimos en un sentimiento patriótico. Espero que no me vayan a meter un tutelazo porque estoy utilizando el término patriota aquí. Pero era algo que era algo patriótico en el que nosotros teníamos el fervor por ver un cambio en nuestro país, con la esperanza que los gobernantes de turno que estaban en ese momento tuvieran un cambio de actitud y un toque de parte de Dios. Pero mi amado, estábamos orando para que Dios hiciera algo porque estábamos cansados de la corrupción. Estábamos cansados del despilfarro, del libertinaje que se desató. ¿Ustedes qué piensan? Que lo que se ve a través de las redes sociales, a través de las noticias, eso no impacta en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Claro que sí. Cansados de todo el libertinaje que se desató, las promesas no cumplidas, empezamos a orar entonces por nuestro país. Pero déjeme decirle algo. Cuando oramos por algo específico, debemos ser intencionales. Escúcheme, debemos ser intencionales, debemos ser hipersensibles a la voz de Dios, estar atentos a esas manifestaciones que Dios siempre nos da cuando oramos fervientemente como comunidad. Pero déjeme decirle algo. De nada sirve orar como cristiano
y votar como ateo. Oran por la vida, pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Dicen que se la juegan por la vida, pero amenazan con estallidos sociales que matan inocentes y destruyen la propiedad privada. Se la juegan por la vida, pero le colocan un fusil en la frente a un campesino y le dicen: o votas por la vida o te mato. Oran para que Dios libere la iglesia de la persecución en países comunistas, pero votan por candidatos comunistas o que apoyan abiertamente el comunismo. Oran pidiendo a Dios por la expansión del evangelio, pero votan por candidatos que quieren cerrar iglesias y abrir grupos satánicos. Oran por la familia, pero votan por candidatos que defienden ideologías destructoras de nuestra infancia y de la familia. Oran por los hijos, pero en las elecciones votan por candidatos que defienden a los pedófilos, los premian, y la ideología de género. Oran para que Dios libere a los jóvenes de las drogas, pero votan por candidatos que están a favor de legislarlas y de legalizarlas. Mi amado, de nada sirve orar como cristiano, pero votar como un ateo. Mis amados, coherencia. Coherencia es el llamado de Dios hoy por hoy. ¿Qué responsabilidad tenemos entonces los creyentes y el pueblo de Dios frente a las próximas elecciones presidenciales, las que se celebran el día de hoy? Tenemos la responsabilidad más importante, que es la de defender, de proteger y promover la idea de Dios en nuestra sociedad. Debemos ser los primeros llamados a despertar conciencias, porque es muy importante votar con responsabilidad para elegir a quien nos garantice el respeto y la protección de nuestro derecho a la libertad religiosa. Colombia es un estado social de derecho y es inaceptable que los creyentes sigamos siendo hostigados, discriminados y atacados por profesar nuestra fe. Quiero decirle algo con total firmeza. Este hostigamiento viene de sectores de la ciudadanía, pero también lo más preocupante es que viene del propio presidente de la República, a quien también aprovecho, ojalá me escuchara, a quien aprovecho para recordarle que la defensa de la libertad religiosa no es una promesa de campaña, es un derecho y un deber constitucional. Por eso, nuestra responsabilidad como creyentes de cara a estas elecciones es aún mayor, porque la política es un sector que muchos ven como corrupto, oscuro, y nosotros somos los llamados a hacer la diferencia y dar ejemplo de principios, valores, honestidad y transparencia para que la ciudadanía vote, no solo con responsabilidad, sino con coherencia, por esos candidatos que verdaderamente tengan temor de Dios en sus corazones. Pero espere un momento. Todavía no vaya a empezar a rasgar las vestiduras o a escribirme cosas por las redes sociales. No lo haga todavía, porque quiero, ni tampoco se vaya a sentir atacado. No lo tome personal. Porque cuando preparé este mensaje no estaba pensando en ninguno de ustedes, estaba pensando en mí. Hermanos, quiero hacerle una aclaración. Mi prédica de hoy es sentar mi opinión con respecto a lo que dice la Biblia sobre la política y sobre la moral. La Biblia habla bastante de política, aunque no en el sentido moderno de partidos, campañas electorales o sistemas democráticos. La Biblia aborda temas relacionados con el gobierno, el poder, la justicia, las leyes, los gobernantes y la relación entre la autoridad humana y Dios Jehová de los ejércitos.
En Romanos capítulo 13, usted lo puede leer en su casa, capítulo 13 del versículo 1 al 7, el apóstol Pablo enseña que las autoridades civiles tienen una función legítima y que los creyentes debemos respetarlas. Pero tenga en cuenta que el Señor Jesús nunca tuvo una corriente política ni de izquierda ni de derecha. Su enseñanza y su filosofía manifestaba la voluntad y los deseos del Padre. La enseñanza de Jesús nos dejó varios valores y principios claros en cuanto a la vida. Escúchame, en cuanto a la vida, en cuanto a la familia, el matrimonio, las finanzas, las relaciones, pero sobre todo en el trabajo. Tú y yo, como creyentes, le dijimos a Dios: haz de mí la persona que tú quieres que sea, y que reconocemos la autoridad de su palabra, de la palabra de Dios. Tenemos que tener discernimiento. Y si conozco los principios de la palabra de Dios, entonces puedo hacer una comparación y darme cuenta de que la mayoría de ellos son contrarios a algunas filosofías que profesan ciertas corrientes políticas. Mira, voy a darte algunos contrastes básicos en los que usted debe pensar antes de inclinarse hacia la fila de un partido político, de una corriente política, como se llame. Sobre la vida, escúchame, sobre la vida. La palabra de Dios es clara en la protección de la vida desde la misma fecundación hasta el nacimiento de su bebé. La Biblia dice que nadie puede tener control de su vida o decidir sobre su vida sino Dios Jehová de los ejércitos. Los que promueven el aborto contradicen las enseñanzas de Jesús. El Señor Jesucristo promueve la vida en toda su integridad. El matrimonio, los que promueven un diseño de matrimonio distinto al de un hombre o una mujer, contradice las enseñanzas del Señor Jesús. El matrimonio entre hombre y mujer fue diseñado por Dios como un principio original. El derecho a la propiedad, los que promueven quitarle recursos al que tiene para dárselos al que no tiene, promueven el robo, la pereza, el desequilibrio social. El Señor Jesús condenó el robo y honró la generosidad voluntaria y, por supuesto, el trabajo. En la Biblia dice que el que no trabaje, pues que no coma. El trabajo, dar al que no quiere trabajar presentándolo como caridad, también contradice las enseñanzas de Jesús. Ayudar a pobres, viudas y huérfanos es bíblico, pero nunca darle al que no quiere trabajar. Esa actitud solo fomenta la pereza, la irresponsabilidad y un desgaste social, económico y emocional. Sobre la autoridad, los que promueven la anarquía y la rebeldía contra las instituciones contradicen las enseñanzas de Jesús. No hago mi voluntad, sino la del Padre. Aún en medio de la injusticia de su crucifixión, Él se sujetó a la autoridad. La igualdad, los que excluyen a alguien por su raza, por su género o clase social. Usted de pronto escuchó alguna vez en la televisión que alguien por allá en el curibito de la política dijo: a mí ningún negro me viene a decir lo que tengo que hacer. Eso se llama exclusión, y más viniendo de una persona de esa estatura. Eso se llama racismo. Y si usted y yo lo dijéramos en la plaza, usted y yo iríamos presos. Me pregunto, ¿por qué se hace acepción de personas? Porque tiene un título arrogante. Delante del Padre todos tenemos el mismo valor. Todos tenemos los mismos derechos. Antes de enfrascarte en una discusión tonta, te invito a leer la Biblia con suficiente discernimiento. Conozca las enseñanzas del Señor Jesús, póngalas en práctica.
La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es a lo que yo le llamo verdadera transformación, no meramente academia. El Señor Jesús no promovió ningún partido político, ni una revolución, ni tampoco una revolución contra el Imperio Romano. Pero habló sobre poder y autoridad. Su frase, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es una de las enseñanzas políticas más conocidas en la Biblia. La Biblia no presenta la política como algo separado de la fe, pero tampoco reduce la fe a la política. El desafío de hoy es mostrar ese equilibrio bíblico que tanto necesitamos todos. La fe, escúchame lo que te voy a decir, la fe no se demuestra en estas cuatro paredes, sino afuera. En la vida, en tu trasegar diario. Ir a la iglesia no te hace mejor persona. Leer la Biblia no te hace más justo. Orar con elocuencia no te hace más puro. Lo que realmente demuestra quién eres no es lo que dices dentro del templo, sino cómo actúas cuando sales de él. De nada sirve levantar tus manos para orar si cuando sales criticas y juzgas y señalas a los demás. De nada sirve decir Dios te bendiga si en tu corazón hay envidia, rencor y desprecio. De nada sirve hablar de amor si lo primero que haces es juzgar a quien no vive como tú. La verdadera fe no se mide por cuántas veces vas a la iglesia, sino por cómo tratas a los demás. Porque Dios no está solamente en un altar. Está en cada uno de ustedes, está en mí, está en todas y cada una de las personas con las que te cruzas en la calle. En cada palabra que dices, en cada acto de amor o de odio que decidas sembrar en la sociedad. Llamar pecado al pecado no es odio. Odio sería ver a alguien caminando hacia la destrucción espiritual y quedarte callado para parecer amable. Ese no soy yo, se lo digo. No soy capaz. La cultura quiere que el cristiano escoja entre dos opciones falsas: aprobar el pecado o ser acusado de cruel. La Biblia dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Muchos están siendo manipulados por las corrientes externas. Cristianos que negocian su fe y su doctrina. ¿A cambio de qué? Yo me pregunto, ¿a cambio de qué? Si Dios, a través del tiempo que llevamos orando, ha abierto los ojos de muchos y hemos podido ver las diferencias sociales, económicas, espirituales, físicas que se ven en nuestro país. Nos ha puesto como espejos países cercanos para que nosotros veamos hacia dónde va encaminado. Si no ponemos un alto en el camino y vivimos nuestra fe con valentía, sin negociar los principios y valores que están determinados por la palabra de Dios, no por el pastor de la iglesia. Mi amado, la Biblia no nos llama a aprobar ni a humillar. Nos llama a hablar la verdad con mansedumbre, con temor de Dios y fidelidad a Cristo. La palabra de Dios dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 24. Vaya conmigo porque quiero que usted lo tenga. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Decir
que la homosexualidad es pecado, no significa negar la dignidad humana ni tratar a alguien como enemigo. Significa que reconocemos que Dios tiene autoridad para definir el pecado, como está en Romanos 1:16. Aunque la cultura lo celebre, el amor bíblico no cambia el diagnóstico para evitar las lágrimas. La Biblia dice en Jeremías capítulo 6, en el versículo 14: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. El evangelio no puede sanar a quien primero le convencieron de que no está enfermo espiritualmente. Por eso la iglesia debe hablar con claridad, no para aplastar al pecador, sino para señalarle a Cristo, quien sí perdona, lava, limpia y transforma nuestros corazones. ¿Usted lo cree conmigo? Entonces denle un fuerte aplauso a la gloria del Señor. Permítame terminar con esto que me llamó la atención. No sé si usted ha escuchado hablar de un cantante negro que se llama Marcos Brunet. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Canciones las hemos cantado aquí. Mire lo que dice Marcos Brunet, lo voy a leer literalmente. Colombia está en un tiempo muy clave de transición de gobierno, de elecciones presidenciales, y quiero dar mi opinión política desde una cosmovisión cristiana, por lo cual puede servir para cualquier país o cualquier realidad. Incluso estoy listo para ser criticado, pero no puedo callar y necesito decir la verdad que nos hace verdaderamente libres. Número 1. En cuanto al verdadero gobierno, creo que nuestra esperanza no es ni la derecha ni la izquierda, sino es aquel que ha de venir de arriba. Y en esta tierra solo va a haber justicia cuando Jesucristo esté reinando literalmente y el reino de los cielos se establezca en la tierra. Dicho eso, por el lado del ciudadano común, cada ciudadano tiene derecho a votar hasta que Cristo regrese. Podemos ver adelantos de la justicia de Dios en nuestros territorios. Creemos en la participación ciudadana. ¿Qué significa eso? Dice Brunet, que cada creyente debe votar con discernimiento y entendimiento. Hermano, dice Brunet, yo no estoy diciendo esto porque tengo una inclinación a algún candidato político, pero sí a decir que entendamos cómo se mueve el espíritu del anticristo cuando lo dicen las escrituras. Póngame atención. Esto fue lo que más me impactó de su disertación. Odia a la familia, niega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La primera carta de Juan en el 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, o blasfema contra el nombre santo, puro del Señor Jesucristo. El que no puede soportar la imagen de Dios como Padre, Dios como Hijo, que es una familia, y toda imagen de familia es ofensiva al anticristo. Por lo cual, número 1, va en contra del diseño de Dios para la familia. Número 2, está en contra de los principios de la iglesia y también va en contra de Israel, porque Israel es el pueblo elegido de Dios, donde nació el Mesías. Y cuando Cristo regrese, no estará en Efraín, estará en Israel. Y por lo cual vemos el antisemitismo, vemos la persecución a la iglesia y a las leyes antifamilia, antidios. Y aquí es donde tenemos que poner mucha atención. ¿Qué candidato favorece a la familia? ¿Qué candidato favorece a la iglesia y a Israel? Eso tiene que ver con votar con discernimiento y con mucho entendimiento. Continúa Brunet, por lo cual vengo otra vez a decirles que no se trata de hacer campaña política, se trata de tener entendimiento. Y como iglesia, con la lámpara encendida en las horas más oscuras, nuestra esperanza no está en ningún político,
Mi esperanza no está ni en el político de la izquierda ni en el político de la derecha. Mi esperanza, nuestra esperanza tiene que estar en Jesucristo, Señor nuestro, como único y suficiente Salvador. Él, el Señor Jesucristo, es el que era, es el que es y es el que ha de venir. Él, solo Jesús. No un candidato mentiroso que lo único que está buscando es saciarse de poder y de dinero. Él es el único, Él es el por siempre jamás. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. A esas palabras, eso es lo que yo le digo, un fuerte amén. Bíblicamente, servir es una manera de seguir a Cristo. Nuestro Señor Jesús dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Y nos lo demostró muchas veces, como por ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos, como cuando les decía: el que quiera ser el mayor de ustedes tiene que volverse menor. Y así nos corresponde a nosotros. Nosotros no venimos a ser servidos, venimos a servir. Aún los líderes, los pastores de una iglesia, no son para que los sirvan. Simplemente que son primeros en responsabilidad, pero son exactamente igual a cualquier miembro de la iglesia. Servimos en la iglesia porque Dios nos ha bendecido, nos ha salvado, porque Dios nos ha librado del pecado y nos ha creado con un propósito, y ese propósito es servirle. No vale la pena llenarnos de las bendiciones de Dios si no se las transmitimos a sus hermanos. Seríamos como el mar muerto. El mar muerto recibe, pero no tiene cómo sacar sus aguas. En cambio, cuando usted explota todas las bendiciones que Dios le ha dado y las esparce entre la iglesia, usted está sirviendo. Y eso es finalmente lo que Dios busca cuando lo bendice. No lo bendice para consentirlo, lo bendice para que usted bendiga a los demás con sus servicios, con los dones y los talentos que Él le ha dado. Ese es el motivo de servir en una iglesia. Por eso queremos invitarlos a que los domingos nos acompañen a la Iglesia Familiar de Restauración La Alianza. Todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestro servicio, un servicio de adoración, de alabanza a nuestro buen Dios por todas las bendiciones que Él nos da en el día. Venimos a la iglesia conforme a su palabra nos indica. Su palabra nos dice que no debemos dejar de congregarnos como otros tienen por costumbre. Nosotros sí lo hacemos, porque es a través de la relación con nuestros hermanos en que demostramos el amor de Cristo. Por eso te invitamos a nuestra iglesia, para que vengas a servir, para que vengas a amar como Cristo nos ha amado, de una manera incondicional.